Televidentes, y tal como lo habíamos anunciado, damos la más cordial bienvenida al abogado Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días con los televidentes. ¿Qué opinión le merece este comunicado de la Secretaría de Comunicación? Ratificado Richard Martínez como ministro de Finanzas y ratificado José Valencia como canciller. El presidente de la República tiene la potestad para pedirle la renuncia a todo su gabinete. Es muy común que a final de año suceda esto aquí. Lo importante es que el equipo de gobierno tenga la articulación necesaria para privilegiar el interés general y ninguno partidista. En el caso del canciller, debo mencionar que saludo sus ejecutorias, totalmente distintas a la de la ex canciller, que ahorita estamos esperando el juicio político en la Asamblea Nacional. ¿Y cuándo se va a dar? ¿De qué ha dependido? Yo también que no se estoy realice? esperando lo mismo. Ya son varios meses en que se ha dilatado la respuesta. Esperemos que en los próximos días tengamos ya el procedimiento claro. ¿Qué lo impide? Para mí es algo inentendible que lo impide. Hay una mayoría de fuerzas legislativas, las firmas correspondientes, y es importante que en el Pleno de la Asamblea se conozca sus nefastas actuaciones. Hablemos de lo que se viene para esta semana en la Asamblea Nacional. Entiendo que para el día de mañana la señora presidenta de la Asamblea ha convocado al análisis y debate del informe de la Comisión de Desarrollo Económico respecto de la proforma presupuestaria del 2019. Se han hecho un sinnúmero de observaciones, entendidos en la materia. Dicen que esta tiene por séptimo año consecutivo un alto déficit fiscal y un acumulado endeudamiento. ¿Cuáles son los cuestionamientos que hace el Partido Social Cristiano a la misma? La proforma presupuestaria fue anunciada para tratarse el día de mañana. Sin embargo, no ha sido así. Esperemos que sea convocado para el día jueves. En lo de fondo, nosotros creemos que esa proforma no es consistente y no es convincente. ¿Por qué? Hay una sobreestimación de los ingresos petroleros. El problema no es el precio del barril de petróleo, sino el nivel de producción sobreestimado, que está casi al mismo nivel que cuando comenzó la explotación del oleoducto de crudos pesados, cuando en la práctica ha habido un decrecimiento de la producción en el orden del 3%. Asimismo, hay ingresos por motivo de concesiones que le llaman de $1.000 millones. Consideramos de un optimismo rampante. Ojalá que fuera así. Para mí que ese optimismo no contrasta contra la realidad, y encima lo ponen como ingreso de carácter corriente. Hay eso, y en el tema de los egresos nos preocupa todo lo que concierne a la seguridad social. Muy bien que ahora se ponga el tema del pago de los jubilados, pero son rubros que no son los que deberían estar. ¿Cuáles son los que deberían estar a su juicio? El tema del 40%, que es una conquista laboral y que en el gobierno pasado se les echó mano, no es tan completo. Pero hay otro tema que nos preocupa adicionalmente, ya se ha hecho público a través de legisladores del Partido Social Cristiano y también del alcalde Jaime Nebot, el recorte al tema del presupuesto de educación, que no solamente es inoportuno, sino que es inconstitucional porque afecta a los derechos de los jóvenes de todo el país. A última hora hemos visto que el gobierno nacional quiere llegar o ha llegado a un acuerdo con los rectores de las universidades. Nunca debió haber pasado esto aquí. La educación ni la salud pueden tener ningún tipo de recorte. Esa ha sido una de nuestras tantas observaciones. La suma de estos problemas que de forma motivada y argumentada hemos expuesto nos han llevado a esgrimir y a hacerlo público. Nosotros no vamos a votar por ese presupuesto del Estado el día jueves que se ponga la sesión. ¿Usted cree que el gobierno nacional consiga por parte del oficialismo y a través de cabildeo los votos que le faltan de otras bancadas, ya que ustedes han dicho que se van a abstener de votar, y de esta manera aprobarla, o terminará pasando por el Ministerio de la Ley? Ese será un problema que deberá afrontar el gobierno. Nosotros somos consecuentes entre lo que pensamos y hacemos, y ya le digo, de forma motivada hemos argumentado el por qué no es conveniente esa situación y que nosotros creemos que es totalmente contrario a lo que le interesa al país. Por parte del gobierno, un poco para justificar, por llamarlo de alguna manera, el hecho de los recortes en el gasto de la educación, en el gasto de la salud, en el gasto de agricultura, en la parte de transportación, se basa un poco, de acuerdo a lo que yo he escuchado y he leído en la prensa por parte de representantes del sector económico del gobierno nacional, en la necesidad de ir a la optimización de recursos y más bien que estos sean racionalizados y gastados de forma adecuada
justa y apropiada para que no haya de una u otra manera despilfarros. La optimización no tiene por qué, bajo ningún concepto, afectar o perjudicar a sectores como la educación. Es muy bien que el gobierno vaya en esa línea, que es la línea de la austeridad, que no se la ve completamente en el presupuesto. Se sigue viendo arrastres del modelo despilfarrador y derrochador estatista, del cual este gobierno y algunos de sus miembros fueron parte del correísmo. Así que por esas razones, y también hay otras más, le mencionaba también, tiene que aclarar los funcionarios de gobierno el por qué el rubro de pago de deuda externa ha subido tanto en este ejercicio económico del 2019 en relación al año anterior. Tiene que ser justificado, debe ser explicado. Con los recursos de la ciudadanía, con los recursos del pueblo, no se puede jugar. Ahora, usted escuchó las declaraciones emitidas por el fin de semana en Manta, el viernes, para ser exactos, por el presidente de la República, cuando defendió el vínculo del régimen con el sector empresarial. Se reconoce empresario, dice que ser empresario no es una lacra y que por el contrario, ese aporte, ese vínculo, esa alianza con el sector empresarial da más bien valor agregado. ¿Le suma o le resta? ¿Qué cree usted? En lo declarativo me parece bien, pero el Ecuador ya necesita más que declaraciones, necesita acciones concretas. En nuestro caso, nosotros siempre hemos sostenido que la iniciativa privada, la empresa privada, es el verdadero motor de la economía y por tanto la generadora de riqueza y empleo. En el gobierno ha habido devaneos. Recordemos que su extracción, su origen es estatista, correísta. Obviamente han sido prácticos y en algunos temas han tomado la consideración de la importancia de este sector privado. Le voy a poner un ejemplo. La ley de fomento productivo, que nosotros sí apoyamos con nuestros votos, pero no porque era el gobierno, sino porque contenía preceptos y conceptos que siempre nosotros hemos concebido en estímulos, en incentivos al sector privado, el tema del arbitraje internacional, entre otros. Esas declaraciones, esas acciones que nos parecen positivas, faltan que se concreten con acciones dirigidas y enfocadas al sector privado, no solamente con anuncios ni con ruedas de prensa. A propósito de ello, el ministro Campana, sabemos, está preparando una fase 2 o segunda parte de la ley de fomento productivo para poder atender y llenar las expectativas de otros sectores que aún no se benefician de la primera. Ojalá y que se haga inmediatamente. Esas sí son el tipo de acciones que nosotros estamos dispuestos a apoyar por el país, por el empleo, por la reactivación económica, no un presupuesto del año 2019 que consideramos que tiene falencias por todos los costados. ¿Tendrá un costo político importante esa aprobación en el escenario de darse o entrar por el Ministerio de la Ley y el presupuesto para el gobierno nacional? Esos serán los riesgos que tendrá que tomar el gobierno nacional. Cuando uno obra con consecuencia, uno privilegia siempre el interés general, no ningún cálculo. Hablando del interés general, uno de los requerimientos y demandas de la población ha sido la eliminación de la tabla, la famosa tabla del consumo de drogas en la Asamblea. ¿Qué ha pasado? Ley de comunicación, la despenalización del aborto, entiendo que va a entrar de nuevo al ruedo, las reformas a la ley del transporte, el tema de la tabla. Pareciera que la Asamblea como que un poco se ha quedado dormida en esos temas por atender temas coyunturales. Hay una agenda legislativa que debemos cumplir, pero siempre enfocado a servir a los ciudadanos. Eso es muy importante, no es de aprobar por aprobar. Okay. Y en el tema de la tabla de drogas, de esa lacra que se ha convertido, lamentablemente, el consumo y que se haya disparado a niveles preocupantes en la sociedad, nosotros hemos presentado nuestra propuesta respectiva. Hay una parte que está en el Código Integral Penal, pero al mismo tiempo hemos exigido y perjudido que el gobierno nacional, a través de la vía administrativa, tome las medidas pertinentes para que esa tabla no se convierta, como en la práctica es, en una aliada del consumo, sino que tomar las políticas de prevención justamente para que nuestros jóvenes no caigan. ¿Y cuándo va a ser derogada en el seno de la Asamblea? Es que hay dos vertientes. Okay. En el Código Integral Penal no está la tabla de drogas. Está el precepto que permite que por vía administrativa la entidad pertinente del gobierno nacional establezca la tabla o los umbrales, como se denomina. Nosotros estamos peleando a nivel de la Asamblea Nacional el tema del Código Penal, pero esto también es una resolución del gobierno. Nosotros desde el año pasado hemos venido exigiendo que se haya un cambio indispensable porque lamentablemente en la práctica, con una serie de medidas y mensajes erróneos, lo que se hizo fue, en vez de combatir,
lo que se hizo fue fomentar el consumo de drogas. La entrevista tiene que concluir, no sin antes saber qué va a pasar con el resto de temas. Ley de comunicación, ley del transporte, el debate sobre el tema de la despenalización del aborto. La ley de comunicación ya fue aprobada en primer debate y su segundo debate, según el presidente de la comisión respectiva, debe darse máximo hasta este mes de diciembre. Es un compromiso que hemos asumido los legisladores con el país, con nuestros conciudadanos, de derogar una ley punitiva que sirvió solo para sancionar a los medios privados que fueron catalogados como enemigos del régimen anterior. Le agradecemos muchísimo su presencia, amables televidentes. Ha sido la intervención del abogado Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano, informando al país de las acciones que se tiene previsto ejecutar esta semana y en los próximos días en el Pleno Legislativo. Es momento de ir a una breve pausa y ya regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.